Hola a todos. En primer lugar, quiero agradeceros la implicación que estáis teniendo en este máster sobre el abordaje del paciente respiratorio desde el ámbito del cuidado. En este módulo 5, que está orientado a los cuidados respiratorios en situaciones especiales, yo, que soy María Enríquez Jiménez, supervisora de la unidad de neumología del Hospital 12 de Octubre y doctora en enfermería, me voy a centrar en los cuidados que deben de llevar a cabo los pacientes trasplantados de pulmón y cómo nosotros como enfermeras podemos generar un plan educativo que les ayude a adquirirlos y a que se adhieran mejor a todos los tratamientos y autocuidados que van a seguir. Quiero pediros perdón por mi voz, pero bueno, acabo de pasar un proceso vírico importante y voy a retrasar más la grabación. En primer lugar, vamos a tener en cuenta, como habéis visto en el módulo, que el trasplante pulmonar supone para el paciente una gran expectativa, porque por un lado va a aumentar la supervivencia y por otro lado va además a mejorar su calidad de vida. Pero por otro lado también les va a generar un cambio radical de vida. ¿Por qué? Pues porque le va a suponer un cambio en su sintomatología, no va a tener disnea, no va a tener que volver a utilizar la oxigenoterapia, va a tener mayor posibilidad de volver a recuperar su trabajo, su rol familiar, su rol con los amigos, su vida anterior. Además, por otro lado, va a tener que hacer un cambio del tratamiento, va a dejar de tomar la medicación que tomaba para su enfermedad de base, pero va a tener que cambiarla por los tratamientos que va a conllevar este trasplante pulmonar. Y también va a tener que hacer cambios de la alimentación y en el día a día, en sus autocuidados, para intentar preservar ese órgano lo mejor posible. Todo ello para intentar mejorar lo máximo posible las expectativas de supervivencia. Lo que limita la mayor supervivencia del trasplante pulmonar, que como veis es una más reducidas en relación con el resto de trasplantes, es el desarrollo de rechazo crónico o síndrome de bronquitis subiterante. ¿Por qué puede ocurrir que aparezca este rechazo crónico? Pues en la mayoría de las veces ocurre por una aparición precoz o repetida de rechazos agudos, por continuas infecciones víricas y o bacterianas o incluso la colonización del pulmón, de uno de los pulmones nativos que se quede, que puede recolonizar el pulmón trasplantado. También tenemos que tener en cuenta que el pulmón tiene un hándicap cuando se trasplanta, y es que ese pulmón trasplantado está desenervado y por tanto no tiene reflejo de oxígeno. Además, hay que tener en cuenta que va a estar intubado mínimo las primeras 48 horas. Y también tenemos que tener en cuenta lo que hemos comentado de que el pulmón persistente, si no ha sido un trasplante bilateral, pues puede tener contaminación o incluso, por ejemplo, puede haber contaminación en los senos paranasales. También debemos tener en cuenta que el pulmón mantiene un contacto directo con el exterior, de tal manera que es una vía de entrada de posibles infecciones. Tenemos que pensar que tenemos un paciente con un pulmón trasplantado o dos, ¿vale?, que está de manera continua en contacto con el aire ambiente, recibiendo posibles microorganismos que le puedan estar infectando y que además le vamos a dar una terapia inmunosupresora para evitar, ¿vale?, que haga ese rechazo, pero que le va a conllevar a que tenga menos defensas frente a esos microorganismos. De tal manera que, como veis, el trasplante pulmonar es uno de los más complicados de poder mantener viable ese injerto durante bastante tiempo y por eso tiene muy limitada la supervivencia. ¿Cómo podemos ayudar a mejorar, por lo tanto, esa supervivencia? Pues enseñando a los pacientes y haciéndoles entender que tienen que llevar un control estricto del tratamiento farmacológico, que además es muy extenso y mantenido en el tiempo. Muchos de ellos son con una triple combinación de fármacos inmunosupresores, con profilaxis frente a las infecciones, tanto de manera nebulizada como oral, y además deben de tomar otros fármacos como es la profilaxis para la osteoporosis, el tratamiento para el reflujo gastroesofágico, la hipertensión arterial, la dislipemia, la diabetes. Además deben de realizar diariamente la fisioterapia respiratoria, deben de hacer una vigilancia de la función pulmonar con una espirometría bien testada cada X tiempo en los laboratorios de función pulmonar o bien porque se les proporciona un espirómetro domiciliario. Y además deben de tener en cuenta que deben de cambiar sus hábitos respecto a los autocuidados de calidad. Deben de mejorar la alimentación, seguir un control estricto de la higiene, etc. Además de que deben de reconocer precozmente los síntomas y signos de alerta de un posible rechazo, una posible infección,
algo que pueda estar desencadenando que hay algún problema en ese pulmón trasplantado. Podemos concluir, por lo tanto, que una buena adherencia al tratamiento y a las medidas de autocuidados pueden disminuir el riesgo de complicaciones, de reingresos hospitalarios y de la pérdida del injerto. A todos estos nuevos acontecimientos y aprendizajes se enfrenta el paciente cuando se encuentra en un periodo posoperatorio, cuando se está recuperando físicamente de una compleja cirugía y justo además antes de ser dado de altas. Por lo tanto, es primordial que entendamos cómo vive el paciente su enfermedad. Y por otro lado, esta incertidumbre que tiene el paciente le puede suponer una barrera para entender toda la información que le estamos transmitiendo y para participar activamente en el control de su enfermedad, lo que le dificulta conseguir una adecuada adherencia. El paciente debe participar activamente en el control de su enfermedad. Por ello, debe entender por qué y para qué es necesaria su participación. En todo momento, cada vez que vayamos a hacerle alguna intervención, cuando estemos realizando el plan educativo, son conceptos que debemos de dejarle bien patentes en todo momento para que él entienda la importancia de que sea él quien tome un rol activo en el control de sus cuidados. Si hablamos, por ejemplo, de factores que influyen en por qué los pacientes, después de recibir el trasplante, a pesar de saber que es primordial que se adhieran al tratamiento, ¿por qué no siguen estas recomendaciones? En primer lugar, puede influir factores propios del individuo, como la edad o el sexo, pero los estudios dicen que no son concluyentes. La propia enfermedad, pues que muchos de ellos, por su enfermedad de base, al final han tenido una pluripatología, un desenlace muy crónico de la enfermedad de base que le ha llevado muchos años, la propia gravedad de la enfermedad, la complejidad de los tratamientos, porque son numerosas medicaciones, diferentes formas de administrarlas, los efectos secundarios de la medicación, ¿no? Pues porque son medicaciones muy potentes que provocan reflujo, acidez, aumento del vello, y todo esto pues les conlleva a que el paciente incluso deje de tomarlas para intentar evitar esos efectos secundarios, olvidos, ¿no? Pues porque tengan falta de apoyo del cuidador, porque se vean sobrepasados. Cuanto más tiempo pasa el trasplante, también vemos que empeoran los resultados de adherencia e incluso que se van llegando a ocurrir más olvidos de la medicación. Y también, por ejemplo, vemos que hay muchos conflictos relacionados con la realización de la espirometría, puesto que como la espirometría es una prueba que nos va a indicar cómo se encuentra ese pulmón nativo, pues tienen mucho miedo a que salga mal y eso les conlleva pues a que no quieran realizarla, a que les dé miedo el resultado de la misma y que incluso pierdan citas hospitalarias por el miedo a qué resultado voy a tener. Son problemas que pueden adaptarse y que para cada paciente si se identifican previamente de manera adecuada. Por lo tanto, esta charla, sobre todo, va orientada a qué debemos de hacer para generar un proyecto educativo que ayude al paciente a adquirir todos esos nuevos conocimientos que tiene que implementar y que además lo hagamos de una manera estructurada, por un personal formado, que todos tramitamos la misma información, porque no tendría sentido que una compañera llegue un día y le dé una información, otra compañera le dé probablemente la misma información pero de otra manera y eso ya le puede llevar a controversia, o que incluso con otros profesionales sanitarios generemos una información diferente y eso le puede conllevar a que tenga más dudas, más errores o que incluso se adhiera peor al tratamiento. Por lo tanto, el proyecto educativo tiene 4 objetivos muy bien marcados, que son la adquisición de la información, el aprendizaje de habilidades de autocuidado, la mejora del cumplimiento terapéutico, la disminución de los efectos secundarios y las complicaciones a largo plazo. ¿Cuándo debemos de iniciar este proyecto educativo? Pues debemos de hacerlo cuando el paciente se encuentra en una estabilidad clínica, cuando los médicos consideran que ya no corre riesgo su vida, por decirlo de alguna manera. Habitualmente esto se hace cuando ya se encuentran en la unidad de hospitalización y llevan varios días ingresados allí. Cuando ya conocen al personal, tiene una disposición el paciente para colaborar activamente en su tratamiento y además podemos contar con las enfermeras formadoras y las enfermeras responsables del paciente para que entre las dos hagan una iniciación correcta de este proyecto. Todo ello
realmente lo que intenta es pues, generar un momento adecuado que facilite la adquisición de los conocimientos y la resolución de las dudas. En muchas ocasiones también les pedimos que si por favor tienen un cuidador principal, un familiar, una pareja, un amigo que vaya a poder ayudarle de manera diaria en los nuevos cambios que va a tener que realizar, que por favor también esté presente mientras hagamos estas charlas, ¿no? Mientras hagamos esa información, la transmisión de la información que vamos a realizarle, porque probablemente en algunos momentos él no sea capaz, el paciente, de adquirir todos estos nuevos conocimientos, y si hay más personas puede haber mayor resolución de dudas en un futuro. Vamos a dividir este proyecto educativo en varias visitas. La primera la vamos a dedicar simplemente a hacer una toma de contacto, en la cual lo importante es adquirir la información, ¿no? Pues, aprendizaje, contarles que vamos a explicarle en una serie de días diferentes qué es lo que él va a tener que adquirir en las habilidades de autocuidado respecto a cómo puede ayudar a mejorar su cumplimiento terapéutico, cómo puede mejorar para disminuir los efectos secundarios de los fármacos y las complicaciones a largo plazo. Lo que vamos a intentar es generar una relación de confianza, que el paciente confíe en nosotros, darle tranquilidad, que sepa que vamos a ser las líderes de ese proyecto educativo y que ante cualquier duda o incluso falsa expectativa o expectativa real que se haya creado, que por favor la consulte. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues como siempre, pues con una comunicación basada en la relación de confianza, en un modelo participativo empático, con una escucha activa, una conversación interactiva, un refuerzo positivo. Vamos a intentar descubrir los objetivos que tiene el paciente para pactarlos con él, saber adaptar nuestro programa educativo en la medida de las necesidades del paciente. Vamos a intentar aumentar su autoconfianza y establecer un diálogo sobre el cumplimiento. Una vez que ya hemos tenido esa primera consulta, pasaremos a la segunda, que ya es mucho más centrada en el tratamiento. Vamos a hacerlo centrado sobre todo en el tratamiento oral, no solo los inmunosupresores, sino también en el resto de tratamientos concomitantes. Hay que enseñarle cuáles son las particularidades de estos tratamientos con respecto a si se pueden ingerir o no a la vez con alimentos, con zumos. Por la absorción de los fármacos difiere bastante, por ejemplo, si lo hacemos a una hora del día, si lo hacemos con alimento, sin alimento. De hecho, vamos a generarles, como veis aquí a la derecha, una tabla de medicación, ¿no? Un poco para que ellos también sepan cuáles son los fármacos inmunosupresores, cuáles son los fármacos antifúngicos, cuáles son los fármacos para el reflujo, y muchas veces intentamos nosotros adaptarnos a ellos poniendo pues cada colectivo de medicación en un color. Intentamos ponernos si pueden o no tomarlo por ejemplo, con alimentación. Si ven de ser muy estrictos en las tomas, tenemos que tener en cuenta que la medicación inmunosupresora deben de tomarla siempre a la misma hora. Pues si, por ejemplo, la toman un poquito antes, puede tener riesgo de sobredosificación, y eso puede hacer que otros órganos, como por ejemplo el riñón o el hígado, sufran esa sobredosificación y tener problemas en el futuro. O si, por ejemplo, distancian mucho una toma de la otra, puede haber un intervalo de tiempo donde la terapia inmunosupresora no esté bien, ¿vale? Y eso puede conllevar a un más riesgo de rechazo. Deben aprender, además, a conservar la medicación de una forma óptima, pues alejados de la zona de luz, del calor, de la humedad. Y también tener en cuenta que muchas medicaciones de las que toman son muy especiales y a lo mejor no todos los hospitales pueden tener este tipo de medicaciones, de tal manera que si por ejemplo viajan deberá llevarse una caja de reserva de estas medicaciones por si se pierde, se extravía. Deben de quedarse más tiempo en el lugar donde han estado por cualquier otro motivo. También deben de saber que, al igual que están trasplantados, pues pueden sufrir otras patologías y acudir a otros médicos, y que esos médicos les pauten otras medicaciones. Entonces deberán indicar al personal sanitario, a su enfermera, ¿vale?, a su médico de referencia, esos nuevos tratamientos que les están recetando, incluso consultarlo con el equipo de trasplante si pueden tomarlo o no. La tercera visita la vamos a dedicar para que adquieran habilidades para la utilización de los equipos de realización de fármacos nebulizados. Tener en cuenta que los fármacos nebulizados se realizan con unos compresores y nebulizadores domiciliarios. No solo deben de aprender el uso de esos equipos, sino que deben de aprender a cargar la medicación,
a reconstruirla, a conservarla y a utilizar los equipos de manera adecuada con dicha medicación. De tal manera que vamos a dedicar una parte de la visita simplemente a lo que conlleva qué es la medicación nebulizada, cómo la deben de reconstruir y cómo deben de guardarla de manera adecuada. Y otra parte la vamos a dedicar a cómo son los equipos, cómo es su funcionamiento, cómo deben de realizarlo. Por ejemplo, pues lo deben de realizar con pipetas o con mascarilla. Habitualmente los pacientes trasplantados siempre suelen utilizar pipetas porque lo que queremos es que el fármaco llegue en casi toda su proporción a lo que es la vía aérea inferior, ¿vale? A nivel pulmonar. Pero es verdad que podemos encontrar los pacientes, como por ejemplo los pacientes con fibrosis quística, que tengan colonización también en la vía respiratoria alta y entonces les pediremos que lo hagan con mascarilla. Iremos ajustando el tratamiento a cada una de las necesidades del paciente. Pero lo importante de esto es que no solo deben de saber reconstruir la medicación, hacerla correctamente, sino que también luego deben de tener una limpieza y mantenimiento adecuado de los equipos, porque no serviría de nada que hicieran el tratamiento nebulizado y que luego el cuidado del equipo no fuera el adecuado y por lo tanto fuera también un foco de infección que pudiera entrar de una manera más rápida a nivel pulmonar. Utilizamos esta vía de nebulización porque logra una mayor absorción de los fármacos a nivel pulmonar y menos efectos secundarios de forma sistémica, y así se lo debemos de transmitir al paciente para que entienda que no todo lo puede tomar en pastillas y que por lo tanto esta vía es una de las más prácticas para mejorar y preservar su pulmón de cualquier infección. La cuarta visita lo vamos a utilizar para informarle sobre alimentación, higiene y hábitos diarios que debe seguir en su vida cotidiana para intentar preservar ese pulmón lo mejor posible. Voy a ir comentando algunas, ¿vale? Pero hay muchísimas más que podéis encontrar en el documento de estudio. Por un lado, deben de tener las medidas adecuadas de higiene personal, lavado de manos, ducha diaria, lavado del cabello con frecuencia, mantener las uñas de los pies cortas y bien limpias, los enseres de aseo personal deben de ser de uso personal. Además, en relación al cuidado del hogar, es muy importante la limpieza de la casa, con especial atención del cuarto del paciente, ventilar la casa a diario, limpieza de las cuberterías, del cambio de las sábanas. Deben de utilizar protección solar todos los días, los 35-65 días del año, aunque esté nublado, pues la exposición al sol tomando inmunosupresores tiene un mayor riesgo de desarrollar luego patologías cancerígenas de la piel. Es muy importante que sigan un adecuado cuidado odontológico y que los pacientes eviten el contacto con personas que tengan síntomas de infección respiratoria, tos, estornudo, etc. Ahora estamos muy acostumbrados al uso de las mascarillas, pero es verdad que antes de la pandemia los pacientes trasplantados de pulmón eran de los pocos que utilizaban este tipo de medidas de barrera, ¿no? Entonces siempre les recomendamos que usen una FFP2 cuando vayan a sitios cuando vayan a sitios donde puede haber un mayor riesgo de contagio, pues porque haya gente que pueda estar enferma, porque son sitios cerrados en donde no haya una buena ventilación. En realidad lo que hacemos es que intenten adaptar a cuándo usarla al momento preciso, no en todos los sitios, sino que ellos tienen que valorar cuáles son los sitios donde tienen una exposición de riesgo mayor y en esos sitios es donde deben utilizarlas. Es aconsejable, principalmente durante el primer año, que eviten convivir con animales de compañía. Pasado ese periodo, los pueden tener sin ningún problema, pero estos deben de estar limpios, vacunados, desparasitados y el paciente debe lavarse las manos siempre que esté con un contacto directo después de la higiene de los mismos. Si el paciente, por ejemplo, realiza tareas de jardinería, deberá intentar utilizar guantes y mascarillas, pues para intentar evitar el contacto con los productos químicos, como pueden ser insecticidas, ¿vale? Que pueden conllevar luego a un perjuicio de ese pulmón trasplantado. Se recomienda no iniciar ninguna obra en casa, al menos durante el primer año del trasplante, y prevenir la aparición de humedades en las paredes, techos, pues esto puede incrementar el riesgo de infecciones fúngicas y bacterianas perjudicables. Y por supuesto, ¿vale? Se dice, pero ya como que tiene que ser de perogrullo, ¿no? Que debe de evitar sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol, pues son extremadamente dañinas y aumentan el riesgo de rechazo del órgano y el fallo del trasplante. Y aunque parezca a veces increíble pensarlo, es muy habitual que los pacientes trasplantados adquieran algún hábito nocivo después del trasplante.
Por otro lado, en relación con la alimentación, pues bueno, son medidas básicas, pero hay que decirlas y hay que tenerlas en cuenta. Pues el lavado de manos antes y después de la manipulación de los alimentos, lavar y pelar las frutas y a pesar de lavarlas y pelarlas, pues por ejemplo, tener en cuenta que hay algunas que pueden estar o haber tenido contacto con algún insecticida y que tenemos que intentar tener un mayor cuidado con ellas, ¿no? También debemos de lavar las latas antes de abrirlas, tener un correcto almacenamiento de los alimentos, evitar el contacto de los alimentos crudos con los cocinados, iniciar la preparación de los alimentos lo más cercanas posible al consumo, minimizando el tiempo de exposición a temperatura ambiente, evitar el consumo de embutidos crudos, de quesos sin pasteurizar, de pescados y carnes sin cocinar, pelar las frutas y verduras habiendo sido lavadas previamente, como hemos comentado, evitar el consumo de zumos cítricos coincidiendo con la toma de algunos fármacos, consultar el uso de algunas infusiones como la hierba de San Juan, puesto que este tipo de infusiones pueden modificar la absorción de los inmunosupresores y por lo tanto conllevar a un peor manejo de la terapia. En relación a la cuarta visita, a la actividad física, debemos establecer un adecuado programa de ejercicio desde el posoperatorio y aumentar progresivamente según la evolución clínica del paciente. Nunca se recomienda, por supuesto, que lleven a cabo deportes violentos como el boxeo como el fútbol, ¿no? Por las contusiones que pueden tener a nivel torácico, así como actividades que causen dolor o presión en el pecho. Respecto a volver a recuperar la actividad laboral o escolar, siempre es aconsejable que todas las personas que puedan vuelvan a reincorporarse a su trabajo. Que lo hagan de una manera paulatina y, por supuesto, en los niños siempre va a ser recomendable y debemos de intentar favorecer nosotros, pues intentando aunar consultas médicas o intentar favorecer todo en la medida de lo posible que acudan al colegio. Respecto a los viajes y al ocio, tienen que tener en cuenta que no deben de ir a zonas donde haya posibles condiciones sanitarias deficientes o que sean zonas endémicas de alguna enfermedad y que siempre deben de llevar toda la documentación sanitaria en regla. Medicación suficiente, como hemos comentado, por si la estancia fuera superior a la prevista o por si incluso involuntariamente no pudieran volver, ¿no? Una vez que hemos finalizado la cuarta visita, nos centraremos en la quinta, en lo relacionado con la función pulmonar. Como hemos dicho, la función pulmonar se hace de manera paulatina en los hospitales, ¿no? En las revisiones que vayan a tener en las unidades de trasplante de referencia. Pero hay algunas de estas unidades que lo que hacen es facilitar unos equipos, ¿vale? Que son más pequeños, que lo que sobre todo miden es el FESUP1 y algunos de ellos incluso el FVC, para que el paciente haga un seguimiento diario de su función pulmonar y de manera precoz, si ven que esa función pulmonar está cayendo, sean ellos quienes alerten a la unidad de trasplante pulmonar diciendo que ha caído el FV1 y que por lo tanto puede estar ocurriendo algo. ¿Cómo sabemos cuál es la media, ¿no?, de ese FV1? Pues tenemos que tener en cuenta que los valores de referencia ya no son válidos, puesto que el pulmón trasplantado pertenecerá a otra persona con un peso, una talla o incluso un sexo diferente, ¿no? De tal manera que lo que vamos a hacer es que cuando el paciente ya se encuentra en una estabilidad clínica y ya puede realizar la espirometría, lo estaremos haciendo de una manera seriada. Haremos una media, ¿vale? Y ese será el valor del FV1 que vamos a tomar de referencia. Cuando el paciente realiza esta espirometría en casa, estaremos vigilantes de si cae un 10%. Si durante varios días esta caída del 10% se mantiene, el paciente llamará a la unidad de trasplante diciendo que ha caído un 10% y si tiene algún síntoma más concomitante, como puede ser tos, como puede ser fiebre, como puede ser opresión en el pecho. Y la unidad de trasplante, en función a la información que el paciente le transmita, decidirá si debe de acudir a urgencias, debe de citarle de manera precoz en la consulta para volver a valorarlo o incluso, si no hay ningún síntoma concomitante, que a lo mejor venga al hospital a realizarse la espirometría y si no concuerda con la espirometría que está haciendo en su casa, pues una revisión del equipo porque también puede estar defectuoso.
La última visita la vamos a dejar para hacer un refuerzo final, sobre todo para que el paciente resuelva sus dudas que haya podido tener en las consultas anteriores, para que refuerce conceptos, ¿no?, de algunas visitas que sea muy importante. Haremos una individualización del paciente para intentar adaptar toda la información que le hemos dado pues un poco más a nivel personal, y además le explicaremos los signos y síntomas de alarma que debe de tener respecto a síntomas respiratorios, infecciosos, neurológicos, digestivos u otros. Es muy importante dejarle claro que ante cualquier signo de infección, de rechazo, de caídas de flujos, cualquier cosa, que por favor se ponga en contacto con la unidad de trasplante o con su médico de atención primaria o enfermera referente, ¿vale?, para que por favor lo transmita y podamos actuar en la mayor brevedad posible. Respecto a las visitas de seguimiento, se programarán una vez que el paciente haya sido dado de alta, y estas podrán ser tanto telefónicas o presenciales. Siempre se intenta que sean alternas, telefónicas y presenciales, para intentar dar cabida a todo ello. En ellas se reforzará la información transmitida, se hará resolución de dudas surgidas, se comprobará la correcta realización de los tratamientos, se supervisará la correcta higiene y uso de los equipos domiciliarios, tanto el compresor como el nebulizador, como el espirómetro, se corroborará el seguimiento de los autocuidados a largo plazo y se detectará posibles nuevas necesidades. Os he dejado ahí unas fotos, como por ejemplo lo que se hace en mi unidad de trasplante pulmonar, ¿vale?, del Hospital 12 de Octubre, y es que se entregan unos folletos para que toda la información que hemos transmitido de forma verbal también la tengan en documentación por escrito, para intentar favorecer lo máximo posible que cuando estén en sus casas y tengan unas dudas, que por favor lo puedan comprobar. O incluso se les da los folletos porque muchas veces cuando se hace un seguimiento ya a largo plazo se puede hacer modificación de la medicación vía telefónica, y eso les ayuda a decir: acuérdate del folleto, por favor, rescátalo, recuerda las dosis que hay de cada medicamento o cómo puedes encontrar dicho medicamento para que a él le valga de guía. O incluso muchas veces, según pasen el tiempo de trasplante, si no ha tenido ninguna complicación infecciosa, pues hay parte de la información que le hemos podido transmitir que la haya olvidado, de tal manera que puede ir al folleto informativo y poder volver a recuperar esa información. Quiero volver a recalcar que la comunicación en todas estas visitas que hemos tenido con el paciente es imprescindible, pues los pacientes no solo tienen que conocer qué, cómo, cuándo y dónde hacerlo, sino que deben de realizarlo en la práctica diaria, y para ello tienen que modificar su conducta. Y para modificar la conducta hay que lograr que el paciente lo entienda, que vea la importancia de cuidarse, que sea el líder de su cuidado, que le estemos dando fórmulas para que él sea el que lidere, ¿no?, el seguimiento. Todo ello, como siempre, pues con empatía, con una escucha activa, con una aceptación de la información. Estos proyectos son liderados por enfermeras porque realmente son las que ofrecen mucha proximidad al paciente en todos el transcurso, tanto en las unidades de reanimación como en las unidades de hospitalización, como en el seguimiento a largo plazo, como desde los centros de atención primaria, ¿no? Puede ofrecer un contacto personal y telefónico. Es un colectivo que está cercano al paciente y que le puede ofrecer un refuerzo continuo de esa información. Tenemos además un punto de vista afectivo, ¿no?, de los conocimientos y habilidades que deben de desarrollar. Los pacientes establecen una relación estrecha con ella, crean un clima apropiado para que el paciente exponga sus dudas y las dificultades, reúna muchas de las cualidades necesarias para llevar a cabo los procesos educativos y de seguimiento de enfermedades crónicas, logrando cambios en la conducta del paciente, y además utiliza un vocabulario más cercano y fácil de entender para el paciente. Como conclusión, me gustaría deciros que es aquí donde la enfermera tiene un papel muy importante para implementar un proyecto educativo estructurado en el posttrasplante pulmonar, pues el éxito de un trasplante no solo depende del acto quirúrgico, sino también del adecuado control a largo plazo. Quiero daros las gracias de nuevo por la implicación que estáis teniendo en este máster, y sobre todo porque yo entiendo que el trasplante pulmonar es quizás algo ajeno en alguna de nuestras prácticas diarias, pues el número de pacientes trasplantados no es muy elevado, pero podemos ver que cada vez el trasplante pulmonar tiene más cabida, va alargando la supervivencia, y nos encontramos que aunque el trasplante pulmonar se haga en 7 centros a nivel actual, ¿no?, de toda España, cada vez son más los servicios de neumología o los servicios
de atención primaria que ven o que tienen contacto con estos pacientes, y tener un conocimiento básico sobre cuáles son los cuidados que deben de seguir o sobre la importancia, ¿no?, de preservar ese órgano y de evitar las infecciones puede ayudarles a que el paciente se sienta más tranquilos en sus unidades de referencia. Y por lo tanto os agradezco muchísimo la atención mostrada en esta clase y espero en un futuro poderla grabarla en unas condiciones mejores para que mi voz sea más adecuada y se entienda mejor. Muchas gracias de nuevo y un saludo a todos.